Buenos, buenos días, alumnos. El día de hoy empezaremos, en primer lugar, agradeciendo a nuestro Señor por darnos salud para estar presentes. La clase que nos toca es la siguiente, ¿no? En la parte de álgebra vamos a ver un tema, ¿no? Repasar este tema que es de las funciones. Vamos a ver el día de hoy, esta parte de funciones lo voy a hacer en dos partes porque es algo muy grande, ¿no? Primero voy a dar las definiciones el día de hoy con unos que otros ejercicios, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué es una función? Una función es la relación que existe entre dos números, dos conjuntos llamados, uno se llama dominio y el otro se llama el codominio, que viene a ser el rango. ¿No? De esta forma, cada elemento de X, que es del dominio, le corresponde un único elemento de f de X, que viene a ser el rango, ¿no? A cada uno, a eso se le llama función. También nosotros tenemos un conjunto F, también va a ser de pares ordenados, viene a ser una función, ¿no? Si cumple que este par ordenado A, B pertenece a la función y A, C también pertenece a la función, entonces de acá se dice que B es igual a C, ¿no? Teniendo esta parte de pares ordenados. Nosotros acá tenemos las funciones elementales en primer lugar, o las clases de funciones que tenemos, ¿no? Viene a ser la función lineal. ¿Qué viene a ser la función lineal? Es una función polinómica de primer orden. ¿Está bien? De primer orden, porque es una función lineal. ¿Qué pasa por el origen de coordenadas? Miren acá, este de acá puede pasar por el origen de coordenadas 0, 0. Acá este es el origen de coordenadas. A ver, ¿ya? Acá está el origen de coordenadas, ¿no? 0, 0, ¿no? Y por acá pasa una línea recta. Por eso se le llama función lineal, porque pasa una línea recta, puede ser así, también puede ser así, este también puede ser una función lineal hacia abajo, y así todo esto viene a ser una función lineal, lo que nos dan una recta. En este caso, miren, cuando pasa por el origen de coordenadas, esta función va a ser igual a m por x. M viene a ser la pendiente viene a ser la relación. Si nosotros acá hacemos un triángulo de esta manera, ¿no? Acá formamos nuestro triángulo rectángulo, la pendiente viene a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, va a ser delta, en este caso, delta de I, ¿no? Ya habrán visto en trigonometría anteriormente, ¿no? Entre el delta de X, ¿no? Este viene a ser nosotros, la relación entre estas dos viene a ser la tangente y la tangente es la pendiente, que viene a ser M. Bueno, entonces también nosotros tenemos acá como la función general cuando no pasa por el punto de coordenadas. Cuando no pasa por el punto de coordenadas puede pasar por cualquier parte del eje. Acá como les vemos, esta es una función. Acá también puede ser así o también podemos tenerla así, ¿no? Dependiendo cuál es la gráfica, eso nos va a dar la pendiente. Y como esto de acá no está cruzando por el 0, 0, acá va a haber una distancia. Esta distancia le voy a llamar n, que viene a ser la ordenada, ¿no? A ver, si nosotros lo trasladamos así como ustedes también, la función se simboliza así, f de x, ¿no? En algunos libros también hay ax más b, ¿no? En este caso, nosotros ¿qué tenemos? Que b, este b viene a ser el intersecto, que viene a ser el n de esta función. Entonces va a ser este de acá, va a ser, también se le llama intersecto. Es el punto donde el cual intersecta el eje de la Y con la función, con la línea, ¿no? Entonces este es
A viene a ser M, que viene a ser la pendiente. Pendiente e intersecto. Este de acá, el intersecto será 0. ¿Está bien? Por eso se va esto y queda MX o AX. Bueno, esa es la forma lineal de la función. Se le llama lineal porque solamente es una línea recta la que corta. Bueno, a ver, aquí seguimos la otra clase de función en la función constante. En este caso dice, ¿a qué llamamos función constante? La función constante es aquella cuya recta es, cuya gráfica viene a ser una sola recta constante, ¿no? Aquí la tengo, ahí la tengo, no una sola recta constante. Entonces, ¿qué venimos a hacer? Miren, acá, en este caso, todo es el valor de y. Para cualquier x, y siempre va a ser una constante. ¿Está bien? Entonces, para x0, y es, por ejemplo, acá 2. Para x1 y 2. Para x2 y 3. Para x50 y 2. Para x infinito y 2. Esta línea recta viene a ser la función constante, que es lo que nosotros estamos. Si la variable dependiente y toma el mismo valor para cualquier elemento del dominio, toma el mismo valor para cualquier elemento del dominio, en este caso, ¿quién es el dominio? Y, ¿no? Tenemos un dominio X e Y es el rango, ¿no? Entonces la variable independiente es 6. Para cualquier valor de X, Y es una constante. F de X siempre va a ser una constante. En este caso, si quiere, le coloco acá, le están colocando como F de XA, entonces este valor es A. F de XA, entonces para acá es A. Bien, entonces tenemos acá, seguimos acá la función identidad. ¿Quién es la función identidad? La función identidad es aquella función lineal cuya pendiente es 1. Viene a ser una lineal, o sea, de primer orden, cuando la pendiente es 1, que pasa por el origen de coordenadas. Aquí, esta es la función identidad. Acá este es 1. ¿Qué quiere decir? Que todo este espacio viene a ser equivalente a este de acá. La función de identidad va a ser igual a x. Eso es lo que dice. Y igual a x. Entonces, para x0 y 0, para x1 y también será 1, para x2 y será 2 y así sucesivamente. Por eso se le llama función identidad. Ustedes saben que f de x, siempre acuérdense, el f de x viene a ser, es igual a y. Siempre el f de x es igual a y, ¿quién es la ordenada? Que viene a ser el rango. Y acá el x viene a ser el dominio en la función. En este caso, siempre en la función identidad, si te piden los pares ordenados, tú vas a hacer 2, punto y coma 2. Esta es una función identidad. Otro par ordenado de la función identidad, ¿no? Puede ser sin, a ver, 9, punto y coma 9. Siempre el x e y 9, ¿no? Y también puede ser valores negativos, ¿no? Como por ejemplo, acá también otro par ordenado va a ser otro par ordenado puede ser menos 3, punto y coma menos 3. Y esa viene a ser nuestra función identidad, ¿no? Cuando x es igual a y. Acá están los valores, mire, en este caso tenemos los valores positivos, por ejemplo, si
va a ser igual a este. Ya, este valor que, por ejemplo, que es, en este caso, a ver, 1, 2, 3, 4, para acá también le va a corresponder el 4, ¿no? Y así sucesivamente, 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. Para el menos 2, le va a corresponder el menos 2. A ver, hacerlo como recta. Acá para menos 2, aquí para menos 2. Acá le va a corresponder el menos 2. Y así sucesivamente. Para menos 5 le va a corresponder el menos 5. Ya a eso se le llama función identidad. Puede ser positiva, los pares ordenados son iguales. Y la gráfica viene a ser esta. La función cuadrática también se llama, llamada también polinómica, ¿no? Es una función cuya expresión es un polinomio tal como nos dice ax cuadrado más bx más c, viene a ser esta gráfica, ¿no? Una parábola. Siempre la función cuadrática tiene una parábola, donde acá nosotros tenemos el vértice bajamos aquí una línea recta, este va a ser el eje de simetría. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de acá viene a estar dado igual a la otra parte de acá, ¿no? Entonces siempre vamos a tener acá. Si yo acá tengo un número 2, para acá va a ser igual al mismo lado, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Este de acá va a tirar en el mismo sitio, ¿no? Y así sucesivamente. Si de acá a acá hay 5, para acá también va a ser 5, ¿no? Y así sucesivamente este es espacio positivo y para acá abajo lo negativo, para acá también va a ser el número negativo. Siempre estos dos van a estar así, ¿no? De acuerdo al eje de simetría, esta parte va a ser igual a la otra de ella. Entonces, en una ecuación cuadrática, ¿no? También se le llama polinómica. El polinomio puede ser, en este caso, función cuadrática, tiene que ser de segundo grado. También tenemos las funciones cúbicas, que también es una polinómica cuando es de grado 3, ¿no? Y así sucesivamente nosotros podemos tener, por ejemplo, el mayor exponente del polinomio es x al cubo, va a tener esta forma, f de x a x cubo más bx cuadrado más c, donde a es diferente de 0. Cualquiera de estos b, c, d puede ser 0, pero menos a porque es una función cúbica. Entonces la función cúbica va a tener esta gráfica así de esta manera, ¿no? Una función cúbica puede tener 3 raíces, dice, una o dos de ellas pueden ser raíces reales y las otras también pueden ser raíces imaginarias, ¿no? No dice los elementos del dominio que hacen nula a la función. Estos elementos son cuando los puntos, acá nosotros los puntos críticos de esta manera de la gráfica corta al eje de las X. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que los puntos críticos que hicimos? Acá se hace nula la función, en este punto. En este punto de corte de acá, ya se hace nula, hasta a este de acá se les llama, donde el dominio de la función se hace nula, donde la gráfica se corta en el eje X, aquí, ¿no? Acá en el eje X. Aquí se hace nula la función, ¿no? El dominio se hace nula. ¿Quién es el? Ya, eso es las raíces. Esta es una raíz, acá viene a ser otra raíz y acá viene a ser otra raíz. Son las raíces ¿de quién? De esta función. ¿Qué viene a ser la raíz? La solución de esta función. Esta es una ecuación de tercer orden. ¿Quiénes son sus valores de las raíces? Son 3, este punto y este punto, donde cortan al eje de la C. Seguimos, y hay funciones de más grados, ¿no? Que también se llama funciones polinómicas. ¿Qué más? Seguimos. Otras clases de funciones, la función radical o función raíz, ¿no? Tenemos la función radical, es la que la variable dependiente se obtiene una raíz, donde hay una raíz en la variable, ¿no? Entonces necesariamente, por eso se llama raíz radical. Acá tenemos y es igual a la raíz n
de f de x, ¿no? Donde x es la variable independiente, está ligada bajo el signo radical. También se llaman funciones irracionales, ¿está bien? También llamadas como funciones irracionales. Siempre la raíz de n, si la raíz de n es par, a ver qué tenemos aquí. Si n es par, ¿qué va a pasar? Tenemos acá, si n es par, ¿qué va a pasar? Tenemos y es igual a la raíz cuadrada de f de x. Si n es par, esta parte de acá adentro, tiene que ser positivo, ¿cierto? Porque la raíz par de un número tiene que ser positivo. Y si es positivo, f de x tiene que ser mayor que 0. Ahí está. Necesariamente tiene que ser mayor 0 para que sea raíces reales, ¿no? Porque si no, se va a las raíces imaginarias. Y esas raíces imaginarias no se pueden trabajar en esta parte de acá. Ahora, si el índice es impar, el dominio de esta función van a ser todos los números reales, ¿no? Lógico, si es impar, no interesa. La raíz de un número impar siempre va a haber, puede ser un número, bueno, raíz cúbica de menos 8 es menos 3. Entonces, y será menos 3. Acá será menos 3. Acá se coloca menos 3. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces, miren, cuando es la función es irracional, en este caso radical, que es lo que tenemos, depende del el dominio y el rango, ¿no? Si esta parte del dominio, esta parte f de x, es positiva, no hay problema. Siempre tiene que ser el f de x mayor que 0. Pero si esto es negativo, ¿qué va a pasar? La raíz par de un número negativo, no existe solución en los números reales. Pero cuando es un número impar, n es impar, esto sí, f de x puede ser positiva o negativa, y tenemos siempre un rango, ¿no? O el i de la función. Luego tenemos la función inversa. La función inversa, también llamada función recíproca, denotada con la f a la menos 1. Es aquella que nos dice el camino inverso, asignada a los elementos de y, ¿no? Y de x. Entonces tenemos la función inversa, se representa acá f a la menos 1, es la inversa de f, ¿no? Así, por eso se le llama inversa. A ver, gráficamente lo tenemos acá. Si f de x es igual a y, entonces f a la menos 1 de y será igual a x. Tenemos aquí, miren, acá tenemos el x y acá tenemos el y. Si nos dice que esta función, si esto es función, cada elemento de x le debe pertenecer a un elemento de y. Tiene que tener elementos de 1, 1, esa función 2, 2, 3, 4 y 4, 3. A esto sí es la función inicial. Ahora, si yo quiero hallar la inversa de acá, al hallar la inversa de acá, voy a cambiar, ¿no? En primer lugar, el i de acá ya va a ser para acá, el x va a ir al revés. Entonces, de i va a ir para acá, a 1. Y acá del 2 le va a corresponder un 2. Para 3 le va a corresponder un 4 y para 4 un 3. Inversamente, ¿no? Ya vieron, de 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3. Y acá también va a ser, pero en forma inversa. Acá, los valores de acá del rango le va a pertenecer uno del dominio de forma inversa. Acá se va a notar porque acá va a ser de 4 para 3 y acá de 3 para 4. Acá era de 3 para 4 y de 4 para 3, ¿no? Bueno, eso se llama función inversa. Dentro también de las otras funciones vamos a tener la función inyectiva. Aquí vamos a llamar la función inyectiva, ¿no? Dice si cada elemento del conjunto final y tiene un único elemento del conjunto inicial. Cada elemento del conjunto final tiene un único elemento del conjunto inicial. Ahí está. Se cumple que los valores del dominio
de x sub 0 tiene que ser diferente a x sub 1. Aquí, x sub 0 tiene que ser diferente a los valores de x sub 1. Entonces la función x sub 0 tiene que ser diferente a la función x sub 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren acá. En la inyectiva nos dice que un valor de x le va a corresponder un solo valor de y. ¿Está bien? Acá 1 con 1, 2 con 2, 3 con 5 y 4 con 3. ¿Ya? Acá pueden sobrar valores, no importa, pueden sobrar valores. Pero miren aquí, en esta función, a esto se llama inyectiva, para un valor de x le corresponde solo un único valor de y. A ver, ¿ya? Pero acá miren, en este caso 1 con 1 cumple la función. 1 con 2 también cumple la función, pero vemos que este 2 también le está correspondiendo el 5. Entonces, si acá, ya este de acá, que le está correspondiendo para 2, ya no es. Por este de acá, ya este ya no es función, ¿no? Porque la función es para un valor de x, le puede corresponder uno o varios valores de y, pero no, para dos valores de x no le va a corresponder un valor de y. A eso ya no se le llama función. Para acá, el 3 con 3 basta, pero el 4 con el 3, este de acá, ya no, porque acá tenemos para dos valores de x le va a corresponder un valor de y esto tampoco ya no es función. O sea, por estos dos ya no viene a ser función. Entonces, no es función inyectiva. Esto sí, un valor de x le va a corresponder, ¿no? Acá un valor de y. Tengan mucho cuidado con eso. A dos valores de x no le va a corresponder nunca un valor de y. Entonces, a eso se llama función inyectiva. 1 a 1. A ver aquí. También la otra nos dice f de x sub 0 de a va a ser igual a f de x y b, entonces x de a es igual a x de b. Se da esta conducción para cuando es una función inyectiva. Además tenemos la otra clase de función que va a ser la función sobreyectiva o suprayectiva. Si todos los elementos del conjunto final, y tienen al menos un elemento del conjunto inicial que le corresponde. Entonces, ¿quiénes son los elementos del conjunto final? El conjunto final viene a ser el de acá, este es el final, conjunto final, que son los, y este es el conjunto inicial. ¿Está bien? Este es el conjunto inicial, son los valores del dominio, y final son los valores del rango. ¿Está bien? Entonces, el conjunto son todos los valores, y este de acá también son todos los valores del segundo conjunto, del conjunto final. Entonces, acá es sobreyectiva, nos dice de esta manera, un valor le corresponde un valor, a un valor le corresponde un valor. Acá tenemos dos valores, le corresponde un valor, esto sí puede ser, y un valor le corresponde un solo. Entonces, acá cuando nosotros, todos los elementos de acá están dentro del conjunto final. No sobra nada. Si acá hubiera un valor más cualquiera, ya no es sobreyectiva. Todos los elementos del conjunto final tienen al menos un elemento del conjunto inicial. Este con este un elemento. Este con este un elemento. Al menos uno. Este de acá le corresponde 2 del inicial, no importa. Pero no debe sobrar ninguno. No debe sobrar ninguno. ¿Ya? A esto se le llama función sobreyectiva. En cambio acá miren qué es lo que tenemos acá. En este caso de acá tenemos 1 con 1 bien. Estos también están bien. Estos, el 2, 2, 2 y 3, 2. Ya le corresponde al menos uno del inicial. Pero a este de acá, ¿ven? No le corresponde ninguno.
Entonces ya este no es sobreyectivo. O sea, todos los elementos del conjunto final tienen que estar asociados con los elementos del conjunto inicial. Acá son dos, mire, que no hay asociado. Entonces acá es el 4-4 y el 5-4, pero este de acá está libre. Basta que uno esté libre, ya no es sobreyectivo. Este de acá no es sobreyectivo. Entonces este de acá, el conjunto final tiene que ser igual al rango, en este caso, al rango de la función, ¿no? Todos los elementos del conjunto final tienen que ser rango de la función. No debe sobrar nada, ¿no? Como acá que está sobrando. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, por lo menos, al menos dice un elemento del conjunto inicial. Entonces, eso es, ¿no? Y tenemos la siguiente, que es la biyectiva. Cuando un estímulo... Disculpe, de acuerdo. Se trata del tema del día del maestro. Acabo de terminar de editar todos los videos, pero me falta el de segundo de secundaria y el de cuarto. Sí, el de segundo secundaria, a ver un momentito, voy a pausar. Ya corté todos los videos, ya los edité. Un ratito, Formé un grupo. un ratito. Sí. Por clase. A ver, continuamos. A ver, continuamos con la clase. Ahora vamos a ver la función biyectiva. ¿Cuándo llamamos función biyectiva? Cuando al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Los dos a la vez, ¿no? Entonces, la función biyectiva tiene que ser, a ver, de 1 a 1, ¿está bien? Ahí está. Y que no sobre ningún elemento, ¿no? Ningún elemento de I tiene que sobrar. Entonces, acá 1 a 1, ¿no? Cada elemento de uno le corresponde un elemento del otro y no debe de sobrar ninguno. En cambio acá no biyectiva es este con este. ¿Por qué? Porque acá, en esta parte de acá, ya no, acá está sobrando, miren, ¿no? Acá está sobrando este de aquí. Cuando nosotros tenemos que está sobrando este de aquí, ya no es biyectivo, porque todos los elementos tienen que estar completos. A eso se le llama biyectiva cuando es biyectiva, cuando es inyectiva y biyectiva. Cuando cumple con esto, cuando es inyectiva y cuando es también sobreyectiva. Ningún elemento tiene que sobrar. Bueno, continuamos acá la función inversa multiplicativa. Nos dice, en esta función inversa multiplicativa, cuyo dominio va a ser todos los reales menos el elemento 0. El elemento 0 no va a ser, siempre va a ser así, de esta manera. Su regla de correspondencia va a ser 1 entre x, por eso se le llama inversa, ¿no? Inversa porque es la relación 1 entre x. X diferente de 0, ¿no? Entonces ahí tenemos que va a ser esa regla. No dice el rango está dado todos los reales menos el 0, ¿no? La gráfica va a ser acá, por ejemplo, para x1 y a la menos 1 a la menos 1, 1. Para x1 medio, x a la menos 1 va a ser, lo invertimos, va a ser 2. Para x1 tercio va a ser, lo invertimos, va a ser 3. Para x1 será menos 1. Para menos 1 medio lo invertimos, será menos 2. Y así sucesivamente. Y estas van a ser las gráficas. Esto va a ser para la función inversa multiplicativa. Luego tenemos, bueno, para poder hacer algunas operaciones, tenemos la suma de dos funciones, va a ser igual a la suma o diferencia de cada uno por separado. El producto de dos funciones va a ser el producto de la función x por el producto de la función g. Y la división f de g de x lo podemos separar, va a ser f de x entre g de x, donde la función en g siempre va a ser diferente de 0. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios aplicando con respecto a esto de las funciones
Y además las cosas anteriores que ya sabemos, ¿no? En esto de los ejercicios. Por ejemplo, tenemos esta función. Esta función no dice graficar y a la menos x cuadrado menos 2x más 3. Entonces, cuando nosotros tenemos así, sabemos que esta es una función de segundo orden. Lo primero que tienen que hacer en esto es cambiarle el signo, sale el menos, sería x menos afuera, sería x cuadrado más 2x menos 3. Entonces, ustedes lo pueden hacer mediante, si quiere, la ecuación general o si no, empleando los cuadrados. Vamos a formar los cuadrados. Si yo le pongo acá x más 1, porque acá es el doble producto, al sacar, miren, esta función se transforma en aquí, ¿no? En esto. Esta función se transforma y cambia de signo, ¿no? Acá sería, porque le estoy sacando el signo menos hacia afuera, y acá sería el menos. Al tener esto, miren, esa función va a ser igual ahí, ¿no? Y aquí ya ustedes lo podamos desarrollar, ¿no? Nosotros tenemos que ver cuáles son los valores de x para que nos pueda dar. ¿Qué hacemos acá? Esta parte de acá lo vamos a hacer mediante un trinomio cuadrado perfecto que va a ser x más 1 elevado al cuadrado. X cuadrado más 2x más 1, ¿no? Pero como acá tenemos menos 3, para que acá y acá tenemos, no, más 3, entonces, ¿qué tenemos que hacerle acá? Acá le vamos a sumar un número, le vamos a sumar el 1 más 1, al sumarle acá 1 más 1, entonces tenemos que 3 más 1 va a ser 4. ¿Está claro? Si nosotros desarrollamos esto de aquí, todo esto de acá nos va a dar este de aquí. Estamos formando cuadrados. Este sería menos x más 1, todo el cuadrado más 4. Este de acá va a ser equivalente a esta función de acá, formando nuestros cuadrados, ¿no? Entonces, una vez que tengo acá así, que es lo que tenemos aquí, esta va a ser la función para acá. Aquí le damos los valores, si quieren, para x menos 3 y va a ser 0, ¿no? Para x menos 2 y va a ser 3, para x menos 1 y va a ser 4. Entonces aquí, menos 1 más 1, todos se van y va a ser 4. Para menos 2 tenemos menos 2 más 1, menos 1 al cuadrado, menos acá sería menos 1 al cuadrado, 1 con menos 1 más 4 será 3. Y así sucesivamente, ¿no? Si acá tenemos para x1, 1 más 1, 2 al cuadrado, 4 menos 4 más 4 será igual a 0. Y tenemos acá nuestra tabla de valores. ¿Cómo hacemos? Lo graficamos de esta manera y es lo que vamos a obtener. En primer lugar, se grafica para x0 y 3, ¿no? Entonces, vamos acá para x0, este es 0, y va a ser 3, ¿no? Eso ya ustedes ya saben hacerlo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho en primero, segundo, ¿no? Hasta desde sexto grado. Empezamos con este, x0, acá está 0, y 3, acá está 3, entonces este va a ser mi primer punto. x1 y 0 para x1 y 0, ahí está, ¿no? Y así menos 1 y menos 4 y 4, aquí está, y así vamos haciendo. Unimos nuestro gráfico y aquí va a ser así, ¿no? Este punto nos dice que es el vértice de esta parábola. Y esta viene a ser esta función, ¿no? Función de x cuadrado menos 2x más 3. De esa manera, nosotros ya hemos graficado. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Como y va a ser menor que menos 4. ¿Está claro? Y va a ser menor que menos 4. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Con todos los valores de acá, te piden los valores del rango. El rango es sí. Entonces, ¿qué valores va a tener y? Desde el menos infinito hasta el 4.
Entonces, hasta el 4. ¿Tenemos el 4? Sí, el 4 va a ser, el 4 va a ser cerrado porque aquí vemos que para menos 1 igual a 4. Acá I va a ser menor o igual, ¿ya? Menor o igual que menos 4. Acá me faltó el igual. Menor o igual que menos 4. ¿Ya? Porque viene a ser 4 entra. Por eso es cerrado. Bueno, eso es con respecto a este ejercicio, que es lo que tenemos, la gráfica nos piden, y ahí está la gráfica, ¿no? Ustedes lo tienen que hacer de esa manera. Ahora tenemos acá un segundo ejercicio, nos dice, se tiene una función lineal, vamos a hacer para la función mx más b, sí, 3,6 pertenece a la función. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para x3 y es 16. ¿Está bien? Y además, f de 1 es igual a 10. Determinar el valor de b. Entonces, nos vamos acá. Esto sí es simple, ¿no? Lo colocamos acá. En primer lugar, vamos a hacer f de 1. F de 1 igual a 10. Entonces, acá lo formamos. F10 va a ser igual a mx más b. Mx es 1 más b. Y esta va a ser mi ecuación número 1. ¿Está bien? Que esto ha salido con este de acá. De a partir de acá. Ahora me dan este dato. Este dato me dan para... Sí, 3,16 también pertenece a la función. Entonces, 3,16, ¿qué dice? Para x3, y es 16. Y es 16, vamos acá, f de x, que es igual a y. 16 es igual a m por x, pero x es 3 más b. Entonces, tenemos la segunda ecuación. Con estas dos ecuaciones, ustedes pueden hacer cualquiera de los métodos y de ahí te sale que b es 7 y m es 3, ¿no? Acá yo que he hecho, he restado 2 menos 1, 3m menos 1m, 2m, las b se van, 16 menos 16, 6 entre 2 nos va a dar 3, ¿no? Eso es aplicando las ecuaciones del sistema de ecuaciones. Si m es 3, yo lo puedo poner en cualquiera de los dos, lo he puesto acá en 2, 3 por 3, 9, 16 menos 9, será 7. B igual a 7. Nos piden calcular B elevado a la M, B7 al cubo nos da 343. Ya. Aquí la última porque ya nos pasa a determinar el punto de intersección. Acá tenemos este punto de intersección de f de x y g de x. Como es punto de intersección, estas dos funciones tienen que ser iguales. Entonces, igual a 3x cuadrado menos 3x más 7 igual a x sobre 3 menos 6 igual a y. Igualo estos dos. Acá coloco de esta manera y reemplazo acá. No lo igualo y lo resuelvo. Al resolver cada uno de ellos, me va a quedar aquí. 3x cuadrado menos 10x menos 3. Nos da esto, lo multiplico todo por 3 y me va a quedar esto. Una vez que tengo esto, ¿qué hago? Voy a ver, lo factorizo para ya los puntos de intersección, que vienen a ser los puntos críticos, ¿no? O la solución de este ejercicio. Entonces lo igualo a 0, cada uno de ellos igual a 0. Acá nos sale que x es 1/3 y para acá x igual a 3. Entonces, hago los valores. Si x es igual a 1/3, ¿cuánto es el valor de y? Lo coloco acá en cualquiera de los dos, pero este es más sencillo. Entonces, x 1/3 entre 3 menos 6, y eso me va a dar 59, menos 53 novenos. Para x igual a 3, acá mismo lo voy a hacer, 3 entre 3 menos 6, y esto nos da y menos 5. Entonces, estos de acá vienen a ser los puntos de intersección. El primer punto, con este punto, estos vienen a ser los puntos de intersección que tenemos para este ejercicio. Bueno, chicos, ahí nos vamos a quedar. Ya, bueno, de lo que les he enviado, hacen unos
Les he enviado, hacen unos 2 ejercicios de acuerdo a lo que hemos avanzado. La siguiente clase avanzaremos algo más, ¿ya? Entonces, por favor, prendan sus cámaras para despedirnos. Y bueno, chicos, entonces será hasta la tarde que nos vamos a encontrar. Espero que ya hayan avanzado, por si acaso esos alumnos que van a trabajar ya que tengan el material dispuesto, ¿no? Y lo único que tenemos que ver es cómo vamos a insertar en qué momento. Ya les voy a mandar la programación a ustedes para que ya vean, ¿ya? Todos, por favor, al momento de dar las palabras, ustedes tienen que decir, tal niña va a dar la palabra o tal niño, que traten de entrar la mayoría de los chicos, por lo menos a decir algunas palabritas entre uno y otro número, ¿ya? Entonces nos vemos, chicos, hasta más tarde. Cuídense. Cuídense. Chao, Miss. Ya nos vemos. Chao. Cuídense mucho. Adiós, Miss. Ya nos vemos a las 5, ¿ah?